Bueno, buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla, el Semillero de Ortopedia y Traumatología de Estudiantes de la Universidad CES. Esta noche contamos con la presencia del doctor Miguel Vega. El profe es radiólogo de la Universidad CES y es nuestro primer docente invitado a nuestro semillero. Profe, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y adelante. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Eh, Ustedes están viendo esta parte del centro de la pantalla, donde tengo como los invitados. Profe, no, la ventana invitada la puede cerrar, tranquilo, esa no la vemos. Ah, bueno, es que me está estorbando aquí. La puede cerrar, profe, tranquilo. Me está atropellando el Zoom. Listo, espérate que no sé cómo cerrar. Tranquilo, profe, si quiere la puede arrastrar hacia un lado o si le da la Ah, opción ya, para ya, ya. cerrar. Listo, no, ya, listo. Listo, Perfecto. profe, adelante. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Espero que nos podamos seguir viendo en este espacio. La idea no es aburrirlos pues, con una charla hasta ahora. Yo sé que todo el mundo tiene como sus actividades y que este es como el momento que le sacan para hacer como el énfasis que les gusta en ortopedia. Yo soy radiólogo general, pero me apasiona pues como la parte osteomuscular y es como lo que más trato de hacer en mi práctica diaria. Entonces, la idea con esta charlita es, la voy a dividir en dos partes. La primera es que les voy a mostrar como algo de las generalidades de la descripción de las fracturas, eh, específicamente cómo clasificarlas desde el punto de vista de la radiografía simple y la clasificación o como la descripción radiológica, para que partiendo de eso ya cada uno pueda como hacer el ejercicio en el día a día, como en los sitios de rotación y todo eso. Y después les voy a mostrar un póster que presentamos alguna vez en un congreso en Cartagena, donde están los epónimos de las fracturas como más conocidas. Me pareció como bonito mostrárselos porque pues tiene como algunos ejemplos muy clásicos, aunque yo en mi práctica diaria no utilizo epónimos en el momento pues como de la descripción de las fracturas. Entonces, los objetivos son que vamos a aprender a clasificar y aprender a describir las fracturas en forma general. Las consideraciones anatómicas que hay que tener en cuenta, pues como en algunos de estos fracturas que vamos a ver y algunos tips específicos pues como en algunos sitios o como para mirar más allá en las placas, pues como cosas que aprendemos nosotros los radiólogos. Entonces, lo primero que uno, pues o que yo hago cuando me enfrento a una fractura en el día a día es que trato de determinar si la fractura es una fractura completa o incompleta y ese es mi primer descriptor cuando voy a mencionarlo en el reporte radiológico. Digo, si una fractura es incompleta es porque probablemente no hay compromiso de las dos corticales y solamente estamos viendo un compromiso parcial en las incompletas, o cuando ya hay compromiso de las dos corticales, estamos hablando de una fractura completa y que esa a su vez se puede dividir en simple y con minuta. Entonces yo arranco mi descripción radiológica como fractura parcial o incompleta o fractura completa, ya sea simple o con minuta. Después de eso digo dónde estoy. Tengo que mencionar el hueso que se está afectando primero. Estoy en el primer metatarsiano de la mano derecha, perdón, del pie derecho, o el primer metacarpiano de la mano derecha, o estoy en el fémur, o estoy en el húmero proximal derecho, ¿cierto? Una localización geográfica, pues, o anatómica, y después en qué parte del hueso. Entonces estoy en la diáfisis, estoy en la metáfisis o hay compromiso de la epífisis y la extensión articular. Entonces, cuando son compromisos metafisiarios o diafisiarios, siempre digo si hay o no compromiso articular. Eso es importante porque no siempre pues los reportes que nosotros hacemos van a caer inicialmente en manos de la persona más experta en este tema, que es el ortopedista, sino que puede caer en manos de
pues, los estudiantes, del médico general, de pues, de personas que de pronto no se enfrentan todos los días o en todo momento a determinada fractura y es muy importante dejar claro esos puntos. Ahorita vamos a hacer pues como la descripción en algunos ejemplos y ya después de que dijimos dónde estábamos localizados, qué tipo de fractura teníamos y cuál era el compromiso anatómico, ya vamos a empezar a determinar qué está pasando con esa fractura o cuáles son pues como los desplazamientos que pueden haber. Y como vemos en esta imagen, pues en este esquema, son varios. Pueden haber desplazamientos o angulaciones, ya sea en varo o en valgo. Pueden haber rotaciones de los fragmentos distales o proximales, que eso también es importante mencionarlo porque a veces pues como que no estamos siendo claros en qué es lo que está rotando, si el fragmento proximal o el distal, y casi siempre todo se toma en cuenta con respecto al fragmento distal. Esa es como la convención. Eh, Sin embargo, pues a mí me gusta dejarlo claro. Si quieren y si tienen alguna pregunta, las podemos poner a un ladito y al final las resolvemos, que se me olvidó decir eso al principio. Y si hay acortamiento o cabalgamiento de las fracturas y si el desplazamiento es medial o lateral. Entonces vamos armando como una narrativa, eh, pegando todos esos descriptores para una fractura y que finalmente en este punto lo que estamos es describiendo o acercándonos hacia el mecanismo por el que se produjo. También es muy importante la dirección y el trazo de la fractura. Digamos que hay cuatro como direcciones o clásicas que pueden tener los trazos de fractura y es transverso al eje de las corticales o longitudinal al mismo. Y entre esos dos trazos pueden haber trazos oblicuos o un trazo típico que es el trazo en espiral, que es como una fuerza rotacional que genera ese desplazamiento típico, pues como del trazo de fractura comprometiendo las dos corticales. Esto es para fracturas completas. Hay un punto pues importante que lo voy a mencionar, pero solamente como para pasar por aquí, porque esto todo, todo lo que estuvimos describiendo funciona en forma general, pero hay que tener en cuenta que en los niños hay que describir la relación con respecto a la fisis, porque pues esto tiene implicaciones pues como en el tratamiento y en el pronóstico de estas lesiones. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando tengan una fractura en un niño o en un paciente joven que tenga núcleos de crecimiento abiertos, hay que describir en relación con la clasificación de Sarter-Harris, es la que me gusta utilizar a mí, no utilizo pues ninguna otra y creo que es la más ampliamente reconocida. Cuando las fracturas son a través de la fisis, es tipo 1. Cuando la fractura va a través de la fisis y compromete la metáfisis, es tipo 2. Cuando compromete la epífisis a través de la fisis es tipo 3, cuando compromete tanto la metáfisis como la epífisis es tipo 4, y cuando hay una compresión del el plato o la línea fisiaria es una tipo 5. Pero esto era como que se los mencionaba porque hay que tenerlo en cuenta, pero no era como el enfoque principal de la charla, porque esto es como más de, pues como enfoque de fracturas pediátricas. Sin embargo, pues ustedes se van a ver enfrentados en un servicio de urgencias a tanto a niños y a adultos, entonces deben pues tener siempre esto en cuenta. Entonces acá empezamos con el primer ejemplo. Estamos viendo una radiografía simple, que no tiene nada de simple porque la verdad, más allá de lo que uno cree, tienen mucha información, eh, en la que estamos viendo un trazo. Perdón que se me... Ya, estamos viendo un trazo completo, una fractura completa, compromete las dos corticales. Es un trazo transverso al eje longitudinal de las corticales que está ubicado en el penacho o
porción más distal de la falange distal del tercer dedo. Miren que ahí incluí todas las descripciones y que esa fractura no tiene ni compromiso articular. Y en la proyección lateral, que es uno de los primeros mensajes, y es que siempre debemos mirar las dos proyecciones, no hay un desplazamiento o una rotación significativa. Más allá del compromiso óseo que estamos viendo en esta radiografía, tenemos que tener en cuenta que las radiografías que se realizan pues con rayos X, a pesar de que se atenúan muy bien en los huesos y por eso se han utilizado ampliamente para esto, también se atenúan en los tejidos blandos y tienen información de los tejidos blandos. Uno puede hacer una diferenciación entre las cosas que son más densas, como por ejemplo los tejidos articulares que les estoy mostrando con el cursor, y las cosas que son menos radiopacas, como lo es la grasa, por ejemplo, en este pliegue digital. Entonces uno cuando ve un montón de, un engrosamiento mejor del tejido blando y un aumento de la radioopacidad, uno puede asimilar que ese dedo que estamos viendo, donde hay una fractura, no se comporta igual a los demás y por eso es que van a encontrar en los reportes de radiografía pues como signos radiológicos de edema o edema del tercer dedo y asimismo cuando hay algún tipo de disrupción del contorno del dedo o de la piel en este caso, uno puede mencionar que hay algo de laceración cutánea. Por ejemplo, a mí no me queda duda que en este caso hay algo de disrupción de la piel en este sitio y aquí también en la parte del pulpejo hacia el aspecto proximal. Entonces, recapitulando, describimos una fractura que era completa, que estaba en una localización específica, que era el penacho del tercer dedo de la mano derecha, como lo pone el marcador radiopaco, que es transversa al eje de las corticales, que no tiene desplazamientos o rotaciones significativas y que no tiene compromiso articular en este caso. Y adicional a eso, pues mencionamos los tejidos blandos. Aquí tenemos otro trazo de fractura. Es una fractura completa. Miren que hay compromiso de las dos corticales en la proyección lateral, que está ubicada en la diáfisis de la tibia, en el tercio medio de la tibia, como lo marca este marcador digital, izquierda, y que tiene un trazo predominantemente oblicuo. Es una fractura completa, pero no es una fractura simple porque miren que aparentemente tiene otro pequeño fragmento en su interior. Por eso me atrevería a decir que es una fractura conminuta, a pesar de que no hay claro desplazamiento de los fragmentos y que tiene un desplazamiento anterior del fragmento proximal o, como es más convencionalmente mencionado, un desplazamiento posterior del fragmento distal. No le veo una rotación significativa como lo veo en la proyección anteroposterior. Y aquí en este caso estamos viendo que ya tiene el paciente algo radiopaco alrededor de la piel, que en este caso parece ser un yeso o una férula. En los tejidos blandos no le estoy viendo pues calcificaciones, fragmentos óseos, ningún cuerpo extraño y también, como les decía ahorita, cuando veo este aumento de la radiopacidad, puedo mencionar que hay algo de edema. Tercer ejemplo, nuevamente, fractura o no fractura. Esta está difícil. Aquí es donde utilizamos todas nuestras herramientas radiográficas, pues, o como de las estaciones de trabajo que nosotros tenemos, hacemos zoom y encontramos en esta falange, sí, en esta falange media del aparentemente segundo dedo de la mano derecha, una fractura longitudinal a las corticales del dedo. Miren que todavía este paciente tiene líneas fisiarias. Entonces es probablemente un paciente pediátrico y esta fractura no tiene desplazamiento significativo, es una fractura no desplazada, probablemente completa porque veo compromiso de esta cortical distal y esta cortical de acá también, pero que no tiene desplazamiento, como les decía, que no tiene cambios rotacionales, no hay nada de angulaciones ni demás, y no le veo compromiso articular. Acuérdense que la articulación está aquí, esta es la línea fisiaria, y la otra articulación estaría acá.
Entonces es una fractura de la diáfisis. Y compromiso pues metafisiario también, pero principalmente longitudinal en la diáfisis. En los tejidos blandos, nuevamente ven este engrosamiento. Ahí pérdida como de un poquito de los planos grasos y vemos que hay aumento de la opacidad. Entonces, claramente hay edema. Bueno, se va complicando la cosa porque ya las fracturas no son tan simples. En este caso estamos viendo una fractura completa del segundo tipo, que es conminución, en la que hay más de dos fragmentos. Miren que aquí hay un fragmento más grande, por aquí hay otro central, hay otro fragmento acá que está deprimido, otro fragmento que está desplazado y lo que estamos viendo acá entonces es una fractura conminuta, completa y conminuta del radio distal de la mano izquierda. Es un compromiso tanto epifisiario como metafisiario, y yo me atrevería a decir metadiafisiario, y lo más importante en este caso es que estamos viendo compromiso articular, entonces eso también lo dejaría descrito. El desplazamiento de los fragmentos es múltiple, hay compromiso tanto dorsal como volar, y esos fragmentos se están cogiendo para cualquier lado. Entonces ahí como sentarse a describir hacia dónde van no tiene mucho sentido, sino que en en este caso específico, pues lo más importante es mencionar el compromiso articular, las relaciones articulares demás, si hay otros trazos de fractura en el carpo o en la mano, que probablemente, como lo saben algunos de ustedes que ya van avanzado en este tema, es una fractura pues, que probablemente es quirúrgica para poder estabilizar pues la articulación de la muñeca. Entonces, en estos trazos complejos, el mensaje es como determinar si es, en este caso de radio distal, si es articular o no, si hay como criterios de estabilidad o de inestabilidad, y también es muy importante, y esto está también ayudado por el examen físico, evaluar cómo está la articulación radiocubital distal y la relación con el carpo, que aquí yo creo pues o veo que hay una luxación o una subluxación del cúbito distal, y mirar cómo está el codo, porque muchas de estas fracturas de radio distal se relacionan con pérdida de la integridad de la articulación del codo, como lo vamos a ver en los epónimos que les menciono más adelante. Entonces, aquí tenemos otros dos ejemplos: fracturas incompletas o monocorticales o unicorticales, tienen varios nombres. Miren que no hay compromiso del completo pues de la integridad de de la relación cortical medular cortical. Es una sola cortical la que está afectada, y es muy importante la proyección, las dos proyecciones, porque a veces solo lo vemos como como lo dicen en inglés, buckling, o como acortamiento, pues como de la cortical, que se describe también como una fractura en torus o en leño verde. En leño verde sin desplazamiento, pues, o sin angulación significativa. Y las fracturas completas, como les decía, con compromiso de las dos corticales. Aquí hay una fractura de la unión metadiafisiaria proximal del quinto metatarsiano, que tiene compromiso de la articulación intermetatarsiana proximal, que no hay aparente compromiso ni del tubérculo, que es una estructura anatómica donde se pegan los tendones peroneos, o pues el peroneo corto, o de la articulación con el cuboides. Entonces, probablemente es una fractura conocida como fractura de Jones. Y aquí vamos a tener una fractura conminuta, completa conminuta, con múltiples fragmentos, que está localizada en este es un sitio anatómico específico que son los platillos tibiales, pero está comprometiendo tanto epífisis como metáfisis, y nuevamente me atrevería a decir unión metadiafisiaria, y que se asocia también a una fractura con impactación de la cabeza del peroné a este nivel pues como por compresión axial del cóndilo lateral sobre el platillo tibial lateral. Los tejidos blandos en este caso, sin cuerpos extraños, fragmentos desplazados, pero sí tenemos pues como abombamiento de los planos grasos y edema.
Nuevamente, la descripción, fractura completa, compromete las dos corticales. Miren que hay un trazo que tiene un aspecto específico, que ya no es solamente transverso o longitudinal o oblicuo, sino que combina todos estos trazos en una forma espiral, por eso es un trazo en espiral, y está localizada en el tercio distal de la diáfisis de la tibia, que hay una angulación. Miren, si uno traza una línea acá y una angulación y una línea acá, hay una pérdida de la línea de la continuidad de la misma con un ángulo por angulación en varo, y que está generando un desplazamiento anterior no muy significativo, pero sí un desplazamiento lateral con un acortamiento que se podría medir en este espacio. Entonces no hay compromiso articular, los tejidos blandos con algo de edema por este aumento de la radiopacidad acá y desplazamiento de los planos grasos acá, y no hay compromiso de las demás estructuras óseas que estoy viendo en la radiografía. No hay compromiso de la articulación del tobillo, ni el retropié o el medio pie. Nuevamente, la importancia de las dos proyecciones. Aquí estamos viendo este trazo completo que se extiende desde la superficie articular distal de la falange media del tercer dedo y que va en sentido medial o radial a la cortical palmar y radial de esta falange. Aquí estamos viendo entonces un fragmento que no está desplazado, pues, o una fractura que no está desplazada, pero que tiene compromiso articular y que no hay ninguna angulación o desplazamiento, como les decía, significativo. También estamos viendo que hay un engrosamiento o un aumento de la radiopacidad de los tejidos blandos por edema, como lo veo en esta ventana, pues que es un poquito más exagerada, y no encuentro otros trazos de fractura. Miren aquí un zoom pues para que logren ver un poquito mejor la fractura. A veces es difícil, a pesar de las proyecciones y a pesar de los trucos que uno tiene, determinar si sí o no hay fractura. Probablemente en este caso que le hicieron resonancia, como lo vemos acá en estos cortes T2 STIR y este T1, vemos que aquí hay un trazo de fractura que está determinado por la ausencia de la señal normal medular. Miren cómo es un hueso normal en resonancia, homogéneo, y esta señal de intensidad, versus esta línea que vemos acá, que es el trazo de fractura, y es una fractura probablemente compresiva. Y aquí estamos viendo es puro edema, puro líquido adentro de esa medular, que no queda tan claro en esta radiografía. Y como les voy a mostrar más adelante, esto de acá, que es la grasa que separa el pronador cuadrado de los extensores, perdón, de los flexores, no está desplazada ni abombada, que es algo que nos sirve para valorar este tipo de fracturas o para tener como un signo adicional. Entonces ese es otro de los tips de la charla, y es que no solamente nos quedemos mirando las estructuras óseas, sino que también hay que mirar los planos grasos, especialmente en estos tres sitios anatómicos. El primero, como les decía, la grasa del pronador cuadrado. Es importante que la vean y que la definan bien en las radiografías, y cuando la vean abombada, perdida o desplazada, como en este caso, piensen que hay una fractura. Ojo, que este signo radiológico solo se puede ver cuando hay disrupción de la cortical palmar o volar de la muñeca, del radio distal. Si la fractura es dorsal, compromete solo el tubérculo del íster, o es una fractura predominantemente dorsal sin compromiso volar, probablemente no vamos a ver este signo. Entonces uno puede aún así tener una fractura oculta con este signo ausente, como estábamos viendo en el caso anterior, que veíamos pues, el plano graso íntegro, a pesar de que había una fractura oculta. También es un signo importante en las fracturas de escafoides. Las fracturas de escafoides es un tema pues muy aparte, con muchas consideraciones pues como de pronóstico y de complicaciones, pero en este caso lo que les quiero mencionar es, ojo, cuando tengan una duda de una fractura de escafoides, revisen siempre el plano graso que hay entre pues la grasa intraarticular
que se ve y la interfase que hay con los tendones extensores de los primeros dos compartimientos. Esa grasita se pierde cuando hay alguna fractura, así sea oculta, como en este caso, que es una fractura difícil de ver en este único plano. La grasa está desplazada por fuera de esta línea con la estiloides radial. Entonces, cuando está desplazada, pues hay que pensar que no haya una fractura. Y lo otro es en el codo, en donde el signo típico pues de la veleta, son estos cojinetes grasos que tenemos intraarticulares, se desplazan cuando hay una efusión o un derrame articular, que casi siempre está relacionado en trauma con lesiones intraarticulares o fracturas, específicamente en este caso con esta fractura, como lo muestra la flecha, de la cabeza radial. Entonces, cuando vean este cojinete graso despegado de la cortical y separado con forma como de vela de barco, como si fuera un triangulito, y lo mismo en posterior, eh, piensen en que hay un derrame. Es decir, esto debería estar así planito, como estamos viendo esta línea acá, adosado a la cortical y no separado. Miren acá cómo se va abombando cuando hay alguna fractura oculta. En este caso, no se veía tanto en esta proyección como en este caso, pero miren que aquí en la proyección anteroposterior sí es claro que hay una fractura no desplazada del radio de la cabeza radial. Esto es un tema pues muy amplio, la verdad yo que no quería pues como extenderme en clasificaciones o en proyecciones radiológicas. A mí me parece que tratar de meter todo el tema de radiografía osteomuscular en una conferencia es difícil. Lo que podemos seguir haciendo es que podemos tener otras sesiones en las que hablemos de otras diferentes fracturas y las consideraciones y las indicaciones de otros métodos de imagen, como lo son la tomografía y la resonancia. Eh, Tengo pues como algunas bibliografías, libros, tengo charlas, no sé, casos, lo que necesiten y lo que quieran para el futuro. Este es mi correo, me pueden escribir y empezamos pues como una conversación para pasarles más información. Esto por este lado, pero tengo también además este póster que presentamos en Cartagena, en el Congreso Nacional hace unos años, y tuvo mucha acogida porque la verdad es un tema más del, pues como del día a día que de lo que nosotros realmente utilizamos. Entonces nosotros quisimos poner como los ejemplos de los epónimos en las fracturas, eh, que hay muchas personas que los utilizaban, de hecho muchos de mis profesores de radiología los utilizaban, pero cuando uno iba a mirar, pues mm, los nombres, los epónimos, todo eso, como todo en general en la medicina está mandado a recoger, entonces nosotros pues como que hicimos algo anecdótico como para ya dejar de utilizarlo y dejarlo pues como que perdurara. Entonces, eh, digamos que uno puede utilizar cualquier tipo de clasificación para las fracturas, pero uno de los que a mí me gusta mirar siempre cuando tengo una duda, especialmente cuando estoy informando tomografía, es los de la AO, que es como esta organización internacional como para la pues, ortopédica, ahí está en alemán para los que entiendan. Me gusta utilizarla porque tiene muchas ayudas ¿cómo se dice? Didácticas y aplicaciones, y cuando ya ustedes se van metiendo pues como en el cuento del manejo ortopédico o el manejo quirúrgico, van a ver que ahí les va a dar pues hasta cómo hacer los abordajes y todo eso. Entonces para ustedes puede ser muy útil. A mí me sirve porque yo hablo así el mismo lenguaje con el ortopedista, entonces yo sé que es importante para él, sé que sí es importante que tenga tantos o tantos fragmentos en determinada parte anatómica, en el radio distal, miro siempre en el número proximal, en fin. Entonces ese es otro tip interesante, y es que revisen esas aplicaciones y esa información clínica que está disponible gratuita. Pues yo nunca he tenido que pagar por nada de eso que he mirado de la O, y es muy útil. Pues yo no utilizo en este momento ninguna clasificación en mis informes, describo muy bien todo, porque también utilizar clasificaciones puede
para nosotros como radiólogos es muy fácil decir las cosas, pero no sabemos qué consecuencias tienen pues como en el manejo médico u ortopédico para los pacientes. Y a veces las decisiones clínicas se hacen sin necesidad, pues como de solamente de los hallazgos radiológicos, sino también pues como la exploración clínica, el tipo de paciente, si es un paciente que va a aguantar una cirugía. Entonces, eso, como nosotros no lo tenemos en cuenta en el momento de valoración las imágenes, de la valoración de las imágenes, entonces yo por eso no utilizo las clasificaciones ahí abiertamente, pero describo con base en la clasificación de la AO. Entonces, vamos a arrancar de arriba abajo. Aquí les voy a mostrar varias lesiones rápidamente. Esta es una fractura del reborde anteroinferior de la glenoides. Miren que aquí hay una pérdida de la continuidad cortical, como lo muestra la flecha. Por aquí hay un fragmento óseo que se desplazó, que está ausente aquí, y esto es lo que llamamos una lesión de Bankart, que es una lesión ósea. Sin embargo, también existe la lesión de Bankart de tejido blando o del labrum, que se ve mejor en resonancia. Casi siempre estas lesiones de Bankart van a estar asociadas a una lesión del húmero posterolateral porque el mecanismo de acción es la luxación anterior del hombro. Entonces esa lesión que les mencionaba se llama una lesión de Hill-Sachs, es una fractura compresiva. Miren cómo hay un hundimiento o un perdido de esta interfaz entre la cabeza y la tuberosidad mayor. Y es una fractura compresiva, como les decía, del aspecto posterolateral del húmero proximal. Casi siempre entonces lo que hace es que al salirse hacia adelante o al luxarse hacia adelante el húmero, va a chocar con el reborde anterior inferior de la glenoides, se va a comprimir esta parte y va a tener este tipo de fracturas, y a veces, si el mecanismo de trauma es suficientemente fuerte, pues va a haber una fractura del reborde anterior inferior de la glenoides. Pues las fracturas relacionadas con el radio, cuando es una fractura del cúbito con una luxación proximal del radio, es una fractura llamada fractura de Montegia, casi siempre son comminutas y de alto grado. Cuando la fractura es del radio distal, perdón, cuando la fractura es del radio distal con luxación del cúbito, esta es la que llamamos fractura de Galeazzi. Y cuando uno de los puntos prácticos que uno debe tener en cuenta en estos casos es que siempre que debe descartar una fractura de radio distal, cuando uno vea una luxación cubital. O sea, cuando vean pérdida de la relación radio-cubital distal, siempre deben descartar una fractura de radio porque casi siempre la transferencia de la energía a través de la membrana interósea termina fracturando el radio. La fractura de Coles, que es una de las fracturas más, o la fractura más frecuente en el antebrazo distal, casi siempre es una fractura extraarticular que compromete el aspecto dorsal del radio distal y se asocia a fractura de la apófisis estiloides del cúbito por tracción pues como ligamentaria. La fractura de Barton, que es una fractura intraarticular del aspecto dorsal. El, el tip aquí con lo que habíamos visto es que probablemente si es solamente del aspecto dorsal, no vamos a ver cambios en la grasa del pronador cuadrado, como les había mencionado inicialmente. Aquí en este caso estamos viendo la tomografía, pero miren que en la proyección anteroposterior a veces es difícil de caracterizar, solamente vemos esta pérdida de la continuidad cortical completa con un aumento de la radiopacidad de estas trabéculas por compresión, y ya vamos viendo cómo hay localizaciones en las que siempre o en la mayoría de las veces, como es difícil de determinar los trazos de fractura y los patrones, se va a requerir la tomografía. Las fracturas de Barton reverso, como se ha mencionado pues clásicamente, es cuando el compromiso es volar, y en este caso sí habría el desplazamiento de la grasa del pronador cuadrado, como lo vemos acá. Miren que la flecha nos quedó tapando acá, pero uno ve un abombamiento acá que desplaza esta grasita acá, diferente a lo que veíamos en las demás
en las demás proyecciones, pues. La fractura de Smith, que es una fractura del radio distal que tiene una angulación volar del fragmento distal y tiene tres tipos según cómo se clasifique, pero como les decía, pues yo este tipo de extensiones o estas clasificaciones para los epónimos las dejamos de utilizar y más bien nos concentramos en las fracturas de radio distal mencionadas por la AO. Pero miren, en este caso, para que hagamos el otro ejercicio, que hay una fractura completa que compromete las dos corticales del aspecto distal del radio, o el radio distal en el aspecto intraarticular, que tiene más de dos fragmentos, entonces con minuta, que tiene desplazamiento hacia palmar, que hay abombamiento de la grasa del pronador cuadrado y que tiene compromiso de las superficies articulares y que se asocia a una avulsión, como les decía anteriormente, de la apófisis estiloides del cúbito. No veo otros trazos de fractura, no veo fragmentos en los tejidos blandos, no veo que haya lesiones asociadas en el carpo. Una muy frecuente que pueden tener en cuenta son las lesiones del margen dorsal del hueso piramidal, que es este que estamos viendo acá, porque ahí se inserta el ligamento radiocarpiano dorsal. Entonces, cuando hay lesiones de alta energía, el puño al flejarse hacia dorsal hace una tracción ligamentaria. La fractura del chofer o fractura de Hutchinson es una fractura por un impacto directo en la apófisis estiloides del radio, que le llamaban la fractura del chofer porque le daban manivela a los carros anteriormente y al soltarla pues les golpeaba la apófisis estiloides del radio, y una fractura pues como la que estamos viendo en este caso, una fractura completa intraarticular mínimamente desplazada con compromiso de las dos corticales y que genera un desplazamiento pues hacia radial de la apófisis estiloides del radio y asociada a una fractura de la apófisis estiloide del cúbito. Probablemente en este caso tiene otro mecanismo de acción, pues porque no hay razón para que un golpe directo acá genere pues una fractura de la apófisis estiloide del cúbito. Las fracturas de Bennett son fracturas intraarticulares, la base del primer metacarpiano. Cuando es una fractura de más de tres fragmentos, o sea, una fractura comminuta, eso es lo que llamamos una fractura de Rolando. Miren que aquí hay un compromiso completo de las dos corticales, intraarticular, que desplaza el fragmento distal en sentido proximal y radial. En la mano, pues digamos que decir lateral o medial es un poquito confuso, entonces yo lo que utilizo es desplazamientos en sentido radial o sentido cubital, y hay un edema de los tejidos blandos a su alrededor. Como les decía, la fractura de más de pues de más de dos fragmentos o con grado de conminución es la fractura de Rolando, que casi siempre tiene pues fragmentos desplazados y digamos que pues por su complejidad una mayor dificultad para el manejo operatorio. Estas dos fracturas son quirúrgicas. La fractura del boxeador, que es una fractura del cuello distal del quinto metacarpiano, pero que también con alguna frecuencia la ve uno más es en la diáfisis. Yo sé que está clásicamente descrita en este sitio, pero yo casi siempre que las he visto y son bastante frecuentes en la diáfisis. No sé si pues esto es como por mala técnica, pues al golpear con la mano, pero no sé si también es porque a veces ahí el mecanismo es agarrando los manubrios de la moto y digamos que lo que está más expuesto sería el aspecto lateral. Entonces a veces lo que vemos mucho son golpes como contra muros o contra pues, colisiones contra algo lateral, y por eso vemos ese tipo de fracturas. Las lesiones del esquiador o del guardabosques, esto es una lesión que probablemente está descrita como lesión ligamentaria, no es tanto una fractura. Sin embargo, como en este sitio se inserta el ligamento colateral cubital, pues digamos que cuando hay una suficiente tracción energética, pues se puede romper o fracturar la cortical que está relacionada. Entonces,
digamos que se podría llamar una fractura del esquiador del guardabosques. Sin embargo, eso es una lesión que es una lesión ligamentaria y es lo que también se conoce como la lesión de Stener. Es una lesión del, del colateral y casi pues para que sea una lesión de Stener tiene que haber otra condición que es un atrapamiento de la aponeurosis aductora, pero en este caso pues la avulsión de este fragmentico la podemos llamar así, la lesión del esquiador, pues por la utilización pues como de los bastones de esquí o del guardabosques porque es como una descripción de los guardabosques en Escocia que como que le quebraban el cuello a los conejos de alguna manera en específico que prefiero llamarla la lesión del esquiador, pues porque la verdad eso es una descripción que no, creo que no nos toca a ninguno de por acá. Las fracturas de Segond, que son fracturas del margen anterolateral de la porción proximal de la tibia y que están dadas por una avulsión ligamentaria del colateral lateral. Cuando uno se enfrenta a una radiografía con este hallazgo, yo siempre doy la posibilidad de una lesión del ligamento colateral lateral y una lesión del ligamento cruzado anterior. Está asociada en un 75% de las veces. Si yo junto esto más derrame articular, a mí me parece que la posibilidad de que haya una lesión del ligamento cruzado anterior, así sea parcial, es muy alta. Y de entrada de urgencias, si me lo preguntan, la podría mencionar como una necesidad para una resonancia magnética. Lógicamente, si hay signos clínicos de la misma, miren que acá hay una resonancia en la que vemos edema medular y contusiones y la fractura de Según por la avulsión del ligamento colateral. En este caso poníamos una fractura que estaba difícil. Miren que aquí hay una pérdida de la relación de la cortical y se le hizo una tomografía y se veía la lesioncita ahí para caracterización. Entonces, a veces puede ser muy sutil. Y las lesiones de Pellegrini-Stieda, que pueden ser tanto crónicas como agudas, son lesiones por avulsión del aspecto femoral o de la inserción femoral del ligamento colateral medial. En este caso, en este caso en específico, estoy en desacuerdo con que esta sea una fractura por avulsión y me parece más una lesión crónica. Se calcifica esta porción crónicamente del ligamento colateral lateral y esto es lo que se conoce como una lesión de Pellegrini-Stieda, diferente a una fractura por avulsión del ligamento colateral medial o fractura de Pellegrini-Stieda. Las fracturas de Maisonneuve son fracturas de la diáfisis proximal del peroné y a través de la sindesmosis tibio-peroneal que termina fracturando el sitio más débil, que en la mayoría de los casos es la diáfisis proximal y que se asocian a lesiones inestables y de alto grado del tobillo. La fractura de Cotton, que es una fractura trimaleolar e inestable del, del tobillo, compromiso del maléolo posterior, compromiso del maléolo lateral y medial, y que en este caso se asociaba a una fractura en espiral muy parecida a la que les mostré en el ejemplo de la otra presentación de la diáfisis del tercio medio distal de la diáfisis de la tibia. La fractura del amante, que es una fractura conminuta del calcáneo, se llama así del amante porque pues es la fractura que le pasa a las personas que caen de una altura al caer de pie y que se asocia a la fractura compresiva de los cuerpos vertebrales. Entonces, cuando tengan radiografías con fracturas del calcáneo, siempre deben pues valorar a los pacientes y mirar la necesidad de hacer estudios de columna tanto dorsal como lumbar, ojo, no solo lumbar, porque a veces nos quedan excluidas las vértebras torácicas bajas y esas también sufren fracturas compresivas. Y las fracturas de la articulación de Chopard, que se les da el mismo nombre, pues como porque así se llama la articulación del medio pie, en general,
que son luxofracturas entre el retropié y el medio pie y que frecuentemente están asociadas a fracturas avulsivas por múltiples lesiones ligamentarias. Lo mismo que las fracturas de la articulación del Lisfranc, que son fracturas que pueden ser divergentes o convergentes y que pueden estar asociadas a compromiso multiligamentario a este nivel. En este caso vemos una fractura del margen lateral, perdón, del margen medial y proximal de la falange, perdón, del metatarsiano del primer dedo con compromiso intraarticular. Miren que hay pérdida de las relaciones entre la segunda fila del metatarsiano con la cuña y que se asocia a otras fracturas en el metatarso. Entonces, esto es una probable lesión de Lisfranc y que puede ser oculta en muchas ocasiones y que requiere, para obtener este grado de divergencia, fracturas en posición de pie o con pues soportando carga. La fractura de Jones, como la que les mencionaba ahorita, es una fractura de la base del quinto eh, metatarsiano que compromete la superficie articular con el cuboides y que no presenta compromiso del tubérculo porque este es otro sitio de fractura frecuente. Y pues en este caso concluimos que los epónimos son pues algo que se utiliza históricamente en la medicina, pero que digamos que muchos se quedan cortos para la descripción de las fracturas. Entonces mi mensaje es inicialmente que aprendan a describir las fracturas muy bien como lo hicimos, o teniendo en cuenta esas reglas básicas que son, primero decir si es completa o incompleta, y si es completa mencionar si es con minuta o no. Acuérdense que más de dos fragmentos es con minuta. Mencionar en qué localización anatómica estamos. Yo siempre digo en qué hueso, qué parte del hueso y qué extremidad es. Y digo también si hay compromiso o no articular, pues lógicamente que si es una fractura de la diáfisis de la tibia, pues yo no voy a mencionar si hay compromiso articular de la rodilla o del tobillo, pero si es una fractura que está en vecindad de una articulación, sí lo menciono. Y después de eso, determinar los grados de desplazamiento, ya sean rotacionales, ya sean angulaciones o sean acortamientos o cabalgamientos. Y finalmente, mirar alrededor de la fractura los tejidos blandos, los planos grasos, mirar además lesiones asociadas, como vimos la lesión de Segón, como vimos la lesión de Maisonneuve, como vimos que hay mecanismos energéticos que pueden generar otras fracturas y que a veces están incluidas entre el mismo field of view, y solamente porque se nos va el ojo a la fractura evidente, terminamos saltándonos. No sé si tienen alguna pregunta, la verdad es un tema pues que es muy amplio. Quería hacer como una pequeña introducción, pero si, si quieren seguir aprendiendo de radiología en este campo tan bacano, estoy más que disponible para que miremos otros temas. No sé si hay alguna pregunta.